Bueno, en el programa en Ingenetics y el programa hemos alcanzado un acuerdo para hablar de genética, pero evidentemente en Ingenetics tiene un poder, un valor añadido para aquellas personas que puedan tener una enfermedad poco frecuente o quieran saber qué puede ofrecer esta compañía a aquellas personas que convivan con esta enfermedad o que quieran saber si la tienen. Le preguntamos al doctor Cibudosa. Doctor Cibudosa, contéstenos. Buenos días. Bueno, luego le presento. Vale. Ya la segunda vez. Podemos ofrecerles una... si alguien me pregunta cuál es el final, el objetivo del diagnóstico de una enfermedad rara, es que lo último que tenemos que hacer es, lo último posible, secuenciar todo el genoma completo de una persona, y es lo que podemos ofrecerle. Buscar en todos los genes que una persona tiene si hay algún problema o una mutación. Es decir, cualquier persona, incluso, imagínese que yo no tengo descendientes ni tengo ninguna persona cercana. ¿Debo hacerme? ¿Es bueno hacerlo? No. No. Vale. Si quieres, eso lo discutimos después. Luego lo discutimos, hablaremos. Pero bueno, estamos hablando de 3 millones de personas, las que hay con una enfermedad poco frecuente que posiblemente tengan necesidad de... ¿Cuál es la diferencia, Enrique? La diferencia, no sé si llamarla competitiva, no me gusta la palabra competitiva, pero la diferencia entre Ingenetics y otras empresas similares, si es que las hubiere. Sí, el entorno de la genética es un entorno muy atractivo, ¿no? Por el crecimiento que tiene el área, por la tecnología que utiliza y por el fin social que tienen las empresas de este tipo, ¿no? Entonces, la competencia es muy alta. Ingenetics tiene varias ventajas competitivas, ya que hablamos de este nombre. La primera es el tamaño. Estamos considerando una empresa que probablemente hoy sea la más grande de España, aunque sigue siendo una empresa mediana, con 75 personas, pero es una empresa que crece a más de un 35% anual. El año pasado fue el año que menos crecimos y crecimos a ese ritmo. Entonces, desde que fundamos la empresa, tenemos esa visión de darlo todo para el crecimiento de Ingenetics, ¿no? Para poder llegar al máximo número de pacientes posible, allá donde nosotros podamos estar. Este programa, como saben, tiene muchos oyentes en Hispanoamérica, y en Ingenetics, que como hemos dicho al principio, es una empresa internacional. Implementados de manera total están en Brasil, ¿no? Estamos en España, que es donde tenemos la sede social, por supuesto, y en Brasil tenemos otra empresa que se llama Ingenetics Brasil, en Sao Paulo, que es una gran ciudad de unos 14 millones de habitantes. Y también tenemos un pequeño equipo en México, particularmente en México DF, aunque ahora se están incorporando más personas de otras ciudades en México. Y también tenemos otros agentes que están en otros países, como por ejemplo en Colombia o en Chile. Este programa es colgado semanalmente en la página web de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, en FEMEXER. Lo digo por aquellos oyentes mexicanos que si quisieran acercarse a Ingenetics, ¿cómo podrían hacerlo en México? Bueno, ahí tenemos una estructura comercial, pero lo mejor es que contacten con Ingenetics directamente a través de correo electrónico o la web. Perfecto. Lo centralizamos en la central, digamos, y de ahí ya tomaríamos las decisiones para ver cómo se puede coadyuvar a estas personas. Exacto. Señor Samper, se ha hecho realidad nuestra conversación, ¿eh? Estoy encantado, sinceramente, de tenerles a ustedes, porque como yo, cuando estuve hablando con Enrique y con Miguel, a Juan le acabo de conocer hoy, para mí es importante tanto la compañía como la filosofía personal de las personas que forman esas compañías. Y Enrique y Miguel, la verdad es que me dieron muy buena espina. Les agradezco mucho que esté en su programa. Su programa. No, muchísimas gracias a usted. Para nosotros es un sueño estar aquí hoy y haber andado el camino que hemos andado desde 2 personas que contratamos en el año 2008, prácticamente sin fondos, a 75 que somos hoy. Hoy en día somos una empresa puntera, creciendo, todavía la cosa no está del todo hecha, pero desde luego hemos andado muchísimo, ¿no? En 8 años, repito, fundamos la empresa en el año de la quiebra de Lehman Brothers, que fue un cataclismo económico mundial, y gracias al conocimiento, ¿no?, de las personas que formamos la empresa y también de los valores que tiene la empresa y de las ganas que ponemos al hacer el trabajo, pues ha podido salir adelante.
Vamos a poner un segundo tema, que es una canción sobre órganos celulares. Ay, el que no aprenda inglés, que vaya a una academia. The part of the cell that goes around, protects, supports, controls what goes in and out. Cytoplasm pulls all organelles inside. Nucleus, biggest part, controls everything. Vacuole, stores water, waste and food for cells except. It's the biggest part in plant cells. Oh yes. So study the cell parts. Study the cell parts. Organelles they're called. Organelles they're called. La verdad es que me ponen difícil presentar a las personas que tengo en la mesa porque es que los currículums son enormes. Nuestro segundo invitado pues también tiene una carrera verdaderamente espectacular. Es doctor Juan Cruz Cigudosa. Él es director científico del InGenetics. Él es socio fundador del InGenetics también, como ha comentado también el señor Samper. Y es doctor en ciencias biológicas, especialista en genética humana. Podríamos decir muchas más cosas del doctor Cigudosa. Bueno, bienvenido a su programa. Gracias por la invitación. Con usted vamos a hablar de un asunto que creo que está en la calle, pero que realmente tampoco sabemos mucho, y es la genómica y la famosa Big Data. Nos acostamos, nos levantamos con el Big Data. La genómica es el estudio del material genético de los organismos. Este campo incluye la secuenciación, mapeo y análisis de los códigos ADN y RN, para de esta manera comprender cómo los genes funcionan y qué impacto tienen en las enfermedades. Doctor, ¿el genoma de una persona cuántos genes tiene y cómo se almacena la información que generan esos genes? Bueno, pues los genes es una pregunta recurrente y desafortunadamente no tengo una respuesta exacta que me gustaría decir. Son 21.508, no es verdad. El número de consenso son unos 19.000. Ese es el número adecuado, en el que más o menos nos podemos poner todos de acuerdo y no hay grandes discusiones ni grandes batallas. ¿Y cómo se almacena? Pues es una cosa bastante importante porque, fíjese, el genoma de una persona tiene 3.000 millones de pares de bases. Esto quiere decir que está compuesto por 3.000 millones de letras, de una combinación de letras, que son solamente 4 posibles, A, T, C, G, que la verán en las películas de esas de ciencia, ¿no? Son 4 bases nitrogenadas, que son adenina, timidina, citosina y guanina. Eso es un código, que es un código como en el Morse entendemos que solamente hay puntos y letras y rayas que se orientan para formar palabras, pues en el genoma pasa lo mismo. Tenemos 4 elementos del código, A, T, C, G, y el orden en el que se colocan conforma que un gen tenga una estructura, que haga una función y todo eso. Bueno, por eso hay 3.000 millones en cada una de nuestras células. Por eso es Big Data, ¿no? Pero fíjese, lo más relevante es que de esos 3.000 millones relacionados con la enfermedad, creemos que hay por el momento un 1,5%. El resto de los 3.000 no sabemos todavía bien qué papel juega. ¿En cuántos petabytes se puede almacenar esto? Para que una gente joven que entiende de esto. Pues no sé, es que depende del tipo de sistema. La gente tiende a almacenar únicamente lo que sabemos que es relevante, es el 1,5%. Y eso son poco. El no saber nada, porque esto es no saber nada. Es un 1,5%. ¿O sabemos mucho? No, sabemos que ese 1% es responsable del 85% de las enfermedades. Pues ya sabemos. Ya es importante. Por lo tanto, es probable que estemos trabajando con las herramientas adecuadas. Pregunta general, luego entramos en ella. ¿La genómica personal es uno de los pilares de la medicina preventiva? Es probablemente el más avanzado, junto con la tecnología de imagen, que también produce un gran acúmulo de Big Data. Pero básicamente son los dos pilares ahora mismo, genómica y imagen. En el año 2000 creo que hubo un break-even, un punto de flexión, que es el Human Genome Project. Uh-huh. ¿Qué significó? Pues yo creo que fue una inversión multimillonaria de cientos de millones de dólares para secuenciar el genoma de una única persona, ¿no? Un proceso que duró varios años, un proceso que nadie es consciente de lo que realmente se invirtió. Pero yo creo que es mucho más importante el mensaje. El mensaje fue: somos capaces de conocer lo que somos.
Y a nivel económico, un descenso... Bueno, desde entonces entró la ley de Moore y todo fue cada vez menos, y ahora mismo el coste del proceso de reactivos, aunque en la prensa hace poco salió una nueva tecnología que ponía que el coste de secuenciar el genoma de una persona eran $200, me rebelo profundamente ante ese noticia y estoy escribiendo una tribuna para decir que esto sí. Los reactivos sí están en el orden de los miles, ¿de acuerdo? Lo que nos cuesta producir una secuencia, que hemos pasado de cientos de millones a miles, 1.000, 2.000 euros. El gen se cotiza barato. Baja. Muy barato. Pero yo no sé me la pregunta, pero por si acaso me adelanto, ¿de acuerdo? Vamos a poner un símil para que la gente entienda el tema del coste. Lo que hemos mejorado son las herramientas de lectura, pero no el conocimiento sobre lo que leemos. Entonces, antes costaba mucho esfuerzo leer. Y ahora tenemos unas gafas más facilitas, más eficaces, y nos permiten leer más rápido y mucho más barato. No tenemos una gafa enorme, complicada, no tenemos un telescopio, ¿sabes? Tenemos unas gafas de las que ofrecen los restaurantes, de que te pones en un momentito. Entonces yo creo, esa es la diferencia. Acaba de hacer usted un framing, acaba usted de encuadrar la información al decirnos sobre leer. Luego hablaremos sobre precisamente los encuadres de información al hablar de los géneros. Algunas de las principales aplicaciones del estudio del genoma, doctor, hoy en día son, por ejemplo, el uso de modelos predictivos. Pues no tanto como modelos predictivos en la ojalá, de verdad que esa es una excelente pregunta. No estamos ahí todavía. O sea, ¿tenemos capacidad de predecir si una persona va a tener una enfermedad? Sí. ¿Hasta qué punto? No. Y es muy importante que hagamos aquí la distinción, que este programa está muy orientado en este respecto. Fíjese, en la enfermedad rara, en general, desde el punto de vista de la genética, la asociamos con enfermedades monogénicas, es decir, enfermedades en las que un gen no funciona. En realidad la salud hay otro capítulo súper importante, que son las enfermedades realmente prevalentes, la hipertensión, la diabetes. Esas enfermedades no son de un único gen. Entonces, me gusta también encerrar el aspecto. Entonces, en el sentido de la enfermedad rara, ¿en la genética es predictiva de enfermedad rara? Seguro. Ahí estamos casi al 100%. Porque esto me imagino que ayudará también a clasificar subtipos de enfermedades. Yo tengo una experiencia en cáncer, ¿no? Y cuando la gente me pregunta, porque al fin y al cabo todos tenemos familiares que tienen algún problema, tengo un primo, un conocido que tiene una leucemia, y yo digo, ¿cuál? Y me dicen, pues leucemia. Bueno, leucemias hay más de 150 conocidas. Todas con la misma palabra, leucemia. 150 enfermedades moleculares distintas. Entonces, cuando hablan de hipertensión va a pasar lo mismo. Claro. Entonces es un tema complicadito. La actriz Angelina Jolie, tras realizarse un test genético, decidió realizarse una mastectomía preventiva en base al alto riesgo de tener cáncer de mama que le fue diagnosticado. Curioso, ¿eh? Podemos adelantarnos. Claro. Es que parte de bueno, yo seguro que lo conocen, pero el tema, a la comunicación en medicina le encanta poner nombres. Entonces hacemos medicina 3P, 4P, medicina predictiva, personalizada, de precisión. Yo creo que en la predictiva hay cosas que estamos muy cerca de tener una predicción importante y otras que no estamos. Pero el ejemplo que he puesto también otra vez es ilustrador. Cuando yo empecé a estudiar este tema hace unos años, cuando ya sabemos que podemos secuenciar estos genes que confieren a una persona, a una mujer, sobre todo la predisposición a tener cáncer de mama, pensábamos que era ya el Holy Grail, ¿no? Lo mejor. Bueno, sabemos que las personas que tienen ese gen mutado tienen una predisposición a desarrollar cáncer de mama y ovario cercano al 50%, ¿vale? No quiere decir que lo vaya a tener. Es cierto que el riesgo es tan elevado que habitualmente es mejor tomar acciones preventivas, ¿no? Pero tampoco es oro todo lo que reluce. No hay certezas. La información genética, doctor, no es la única que ha sufrido una explosión en los últimos años. Estamos con los wearables. ¿Quién no tiene un wearable en casa? Me acuerdo, se me acaba de ir el santo al cielo, me acuerdo cuando tenías un Tamagotchi, que no tenía un Tamagotchi. Pues ahora ¿qué es un wearable? En salud lo que parece que se está de alguna manera implementando de un modo más o menos rápido es la posibilidad de que desde tu bolsillo, ¿no?, puedas comunicar datos acerca de tu salud a un referente personal, espero, o a una máquina, ¿no? Entonces es sencillamente tener acceso a datos de salud encima de tu bolsillo. En tiempo real. En tiempo real, sí. Pero en tiempo real
Habrá parámetros que sean en tiempo real, otros que no lo son. Tú puedes tener en tiempo real tus pulsaciones. Dudo mucho que tenga sentido tener en tiempo real tus niveles de colesterol. Claro. No creo que tenga ni sentido médico. Posiblemente. No, lo del Danacol. No, Pues ahora es una pregunta que me he hecho muchas veces. Eso es verdad. Yo ya puedo hablar en primera persona porque yo casi me he secuenciado algunos de mis genes, ¿no? Entonces, yo que tengo un colesterol familiar alto, a mí el Danacol desafortunadamente no me hace nada. Vale. Pero hay gente a la que sí. ¿De acuerdo? Entonces habría que hacer un estudio genético para ver si el Danacol en realidad te va a hacer algo o no. Perfecto. Se calcula que la información biomédica, doctor, disponible se va a duplicar cada 18 o 24 meses durante los próximos años. Esto es una barbaridad. Sí, yo creo que es una barbaridad sin tener en cuenta el tema de la genómica en sí misma. O sea, cuando hablamos de información médica, estamos en el proceso que también la gente igual no es consciente de este proceso, que es hacer disponible vía en nube, o como queramos llamarlo, toda nuestra información médica de los hospitales, lo que se llama historia clínica electrónica, ¿no? Uh-huh. Ese dato es más, o sea, el genoma va a aportar mucho volumen a ese peso, pero fíjense ustedes la cantidad de test genéticos, de test médicos que hace una persona a lo largo de su vida. Todo eso ahora mismo no está más que en archivos físicos, en papel. Esa información se va a subir toda, y eso sí que es importante. Todas estas nuevas técnicas, doctor, nos dirigen hacia lo que llaman la hiperpersonalización, que en el fondo lo que va a hacer es abrir una nueva puerta de conocimiento donde podremos tomar decisiones a medida para cada paciente. Es un sueño. Pues es una pregunta también a la que podemos dedicar bastante rato, pero mi percepción, la hiperpersonalización de la medicina es un concepto que no es real, pero no es real no porque no se pueda gestionar, sino porque no hay medidas hiperpersonalizadas terapéuticas. Es decir, yo puedo tener una conformación antropomórfica determinada, pero al final tengo dos opciones. O me hago un traje a medida, o me voy a Zara y me compro el traje que me cabe en la talla que me toca. Pues la medicina no está en el traje a medida para todos, está en Zara. Gracias al gran volumen de información disponible, doctor, ¿podremos aplicar técnicas de inteligencia artificial? Sin duda alguna, ese es el siguiente estadio. Es cierto que la inteligencia artificial también hay que plantearse para qué la queremos, ¿no? O sea, me parece que ayude a tomar decisiones que se toman de forma repetida es fundamental. Pero yo también tengo que ser yo soy un poco como Santo Tomás, ¿no? O sea, no lo veo cerca. ¿Usted da clase en la universidad? ¿Es profesor o algo? Sí. Me imagino que muy poquito. Poco, pero es profesor. Todo esto que me está contando no va a devengar en que se van a necesitar nuevas especialidades médicas orientadas a análisis de datos, una especie de híbrido médico más científico de datos. Sí, fíjese, estoy en un grupo de trabajo que estamos preparando un documento sobre cómo implementar, cómo ayudar al Ministerio de Sanidad en la implementación de la medicina personalizada. Y uno de los ejes fundamentales ha sido la formación, a todos los niveles, ¿eh? No hay, por ejemplo, es una cosa fascinante. En las carreras de farmacia, en los planes de estudio de farmacia, no existe la genética como asignatura. No existe. Perdona, y lo que es silencio entre los cuatro. Y lo que es más grave, en medicina tampoco. La genética como materia troncal formativa no está incluida obligatoriamente en medicina. Hay facultades que la tienen porque lo han decidido así, pero no existe como materia troncal. Me parece cerrar los ojos al futuro de una manera muy fuerte. Y son planes, recordemos todo que esto no estamos hablando de plan de estudios del 1920, estamos hablando del plan de estudios de Bolonia, ¿eh? Hagamos un punto suspensivo, así que cada uno tome en conciencia lo que quiera pensar. Hay algo que nos preocupa a todos, que es la privacidad de los datos. Esta mañana he escuchado una cosa sorprendente. Un político alemán solicitó a su compañía de teléfonos que le dieran todos los datos que tenía sobre él de los últimos 6 meses. Durante 2 años ha estado en tribunales, acaba de ganarlo. La compañía de teléfonos tenía más de 35.000 datos de los últimos 6 meses de esta persona. 35.000. Ahora, además, vamos a tener datos hasta de nuestros genes. Esto, para saber todo de nosotros. Yo, sí, creo que
Espero que no. Los datos de salud se consideran de seguridad especial, son de nivel 3. No podrían teóricamente trabajar y viajar libremente por la red. Nosotros, desde luego, cumplimos la legislación completa y, por ejemplo, no enviamos ningún tipo de informe que contenga información médica a ningún lado. También le voy a decir una cosa. Hace 2 años organizamos una sesión que fue muy interesante sobre la implementación de la secuenciación del genoma en la práctica clínica, y entre los invitados estaba una persona de la Agencia de Protección de Datos. Entonces a él le tocó hablar el último de la mañana. Bueno, cuando le dimos la palabra a él, empezó y dice: no sé si puedo hablar, porque como mi jefe escuche lo que han dicho ustedes, vamos todos a la cárcel. Entonces los datos del genoma están viajando también con cierta alegría por ahí, y eso es un tema súper importante. Otro de los elementos que hemos manifestado en nuestro grupo de trabajo es que tienen que, de alguna manera, armonizar este tipo de sistemas. La seguridad es vital. Por otro lado, doctor, surgen muchos desafíos tecnológicos nuevos, ¿no? Como la aplicación de nuevos algoritmos de Machine Learning o Deep Learning. Estos son algunos de los... ¿cómo podríamos decirlo, Miguel? Algunos de los vocablos y ideas que podemos hablar en el aula genética, que tiene verdadero interés para la predicción y prevención de enfermedades. Entonces, al final, doctor, ¿cómo ponemos el acceso de los médicos y científicos para entender la capacidad de cómputo y los conocimientos necesarios para aplicar estas técnicas? Porque claro, qué cacao tenemos aquí, ¿no? Ordenar esto. Es que yo creo que hace falta una gran revolución a este nivel. No creo que la estructura ahora mismo del sistema de la red sanitaria esté preparada para implementar esto de una manera efectiva. Es un proceso que hay que empezarlo. O sea, mi problema es que no lo veo empezar. Todos somos conscientes, pero no existen ejercicios de verdad de que este tipo de formación cale en la profesión. Es muy complicado. Ayer me pasó una cosa con mi hijo pequeño, que estaba en una reunión con el colegio, y le dijo su profesor: es que eres un cagaprisas. Y no sabía lo que significaba. Tiene 12 años. Le dice que lo haces todo muy... Yo creo que es que somos unos cagaprisas, porque todo este tipo de cosas tienen su tiempo, su maduración, su experimentación, ¿no? Claro. Yo creo que otra vez son datos reales. Yo soy posibilista y me gusta entender que las cosas van hacia un futuro más amable y más eficaz, seguramente. Pero la realidad a veces es tozuda, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de cómo implementar Machine Learning. Usted sabe que, por ejemplo, en nuestra comunidad, cada hospital tiene un sistema diferente de historia clínica electrónica y que no se hablan entre ellos. No lo sabía, pero pues me lo ha dicho usted. Pues eso es importante. O sea, me parece que el Machine Learning va a funcionar muy bien, pero igual funciona para un hospital solo, ¿no? Claro. Una reflexión. ¿Llegará un momento en que las personas enfermas van a vivir más años que las personas que no lo están? El doctor Samper tiene algo que decir, que es un experto en longevidad. Bueno, vamos a ver. Cada año en las sociedades avanzadas se vive 3 meses más, de media. Entonces, efectivamente, se estima que la longevidad humana tiene un límite con la tecnología de hoy de aproximadamente 120, 130 años. Entonces, es bastante posible que con la mejora de la medicina haya un porcentaje significativo de la sociedad que pueda llegar hasta esos límites. Y con los avances médicos que están surgiendo todos los días, lo más probable es que dentro de 30, 40 o 50 años ese límite se rompa y se extienda mucho más allá. No sabemos hasta cuándo. Hay científicos como Aubrey de Grey en el Reino Unido, que son científicos teóricos relacionados con el mundo del aging, o del envejecimiento, que dicen que la inmortalidad es cuestión de tiempo. Pero esto yo creo que todavía es una teoría, ¿no? Pero que vamos a vivir más tiempo, seguro, si tenemos recursos para cuidar de la salud. Claro, pero el vivir más tiempo, pero con calidad de vida, porque, claro, digo yo, ¿no? Utilizando el hilo del debate que estamos manteniendo, fíjese, hay varios proyectos interesantes que relacionan genoma con longevidad. No ya las condiciones extragenómicas, no el microambiente, sino ya la predisposición de las personas a vivir, a ser longevas, ¿no? Entonces hay varios proyectos. Uno de ellos está en Estados Unidos, en la costa este. Se llama The Longevity Gene Project y están secuenciando genomas completos de personas que viven por encima de 100 años para aprender de ellos, ¿no? Entonces, bueno, igual no es el momento, pero en el Congreso de Genética de este año, que es en Madrid en abril, la conferencia inaugural la va a dar el director de ese proyecto. Queremos que nos explique cómo una persona está preparada genéticamente para vivir, para ser inmortal.
Uy, qué miedo. Qué miedo. A veces dices, ya me quiero ir ya. Me quito la vida. Como la película de los inmortales, ¿no? Tiene que quedar uno, ¿no? Claro, claro. Al final, y toda la vida con la misma mujer. Los matrimonios tienen que tener una vigencia de 20 años con renovaciones no tácitas. Y a veces con algunos gobernantes. Y a veces con algunos gobernantes. Pero, doctor, vamos a ver, lo importante yo creo que no es únicamente producir datos, sino que los profesionales entiendan lo que dice el genoma, porque si no... Este es el framing de la lectura que estábamos hablando antes. Imagínese que es usted un pastor de una confesión religiosa cualquiera y tiene que explicar la Biblia, ¿no? Entonces, uno coge el libro de la Biblia y puede decir A, T, C, G y leer todas las letras sin ningún sentido. Eso es lo que es leer un genoma en una máquina de secuenciación. Ahora, decir qué palabra tiene sentido, dónde está el punto, la coma, cuál es la intención, el doble sentido, cuál es la doble utilidad de cada palabra. Eso es lo que hacemos interpretando genomas. Y ese es el potencial del conocimiento que tiene, entre otros, NimGenetics, claro. Pero básicamente es la interpretación de los datos. Es la piedra fundamental de todo el proceso. Interpretar no solamente lo que dicen, sino en el contexto en el que está esa persona, si tiene sentido lo que dice.